Vou comecar como introducao e a primeira metade do roteiro. Depois aguardo seu ok para continuar. El Real Madrid podría estar ante una decisión que no admite demasiadas demoras. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy vamos a hablar de un nombre que todavía no ocupa las portadas más grandes del fútbol europeo, pero que podría hacerlo muy pronto. Porque mientras gran parte de la atención está puesta sobre las grandes estrellas del mercado, hay un futbolista de apenas 19 años que ya está concentrado con Costa de Marfil para disputar la Copa del Mundo y que podría multiplicar su valor en cuestión de semanas. Su nombre es Yan Diomande. Y sinceramente, creo que Florentino Pérez debería estar observando cada uno de sus movimientos. Hay jugadores que aparecen poco a poco. Hay jugadores que necesitan varias temporadas para llamar la atención. Y después existen futbolistas que irrumpen con una velocidad tan impresionante que obligan a los grandes clubes a reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Para mí, Yan Diomande pertenece a esta última categoría. Estamos hablando de un extremo moderno, explosivo, atrevido, capaz de desequilibrar en el 1 contra 1 y con una personalidad impropia de alguien tan joven. Y precisamente por eso creo que el Mundial puede convertirse en el momento más importante de su carrera. Porque una cosa es destacar en la Bundesliga. Otra muy distinta es hacerlo delante de todo el planeta. Y cuando un jugador joven brilla en una Copa del Mundo, el mercado cambia inmediatamente. Las cifras cambian. Los pretendientes aparecen. Las negociaciones se vuelven mucho más complicadas. Y lo hemos visto muchas veces. Un gran torneo internacional puede transformar a una promesa en una estrella mundial prácticamente de la noche a la mañana. Por eso, si el Real Madrid realmente considera a Diomande como una posibilidad para el futuro, esperar demasiado podría convertirse en un error estratégico. Porque hoy hablamos de una operación difícil. Después del Mundial podríamos estar hablando de una operación casi imposible. Y cuando analizo su perfil futbolístico, entiendo perfectamente por qué empieza a despertar interés entre los grandes clubes europeos. Lo primero que llama la atención es su capacidad para generar ventajas. En el fútbol actual, encontrar jugadores capaces de eliminar rivales mediante el regate se ha convertido en un recurso extraordinariamente valioso. Muchos equipos dominan la posesión. Muchos equipos circulan bien el balón. Pero pocos poseen futbolistas capaces de romper estructuras defensivas por sí solos. Diomande sí tiene esa capacidad. Puede recibir abierto. Puede atacar espacios. Puede conducir hacia adentro. Puede desbordar por fuera. Puede finalizar. Y puede asistir. Eso le convierte en un perfil extremadamente atractivo para cualquier entrenador. Pero lo que más me gusta de él no es únicamente su habilidad técnica. Es su valentía. No juega con miedo. No esconde la pelota. No evita asumir responsabilidades. Y cuando veo a jugadores tan jóvenes actuando de esa manera, siempre pienso que existe algo especial detrás. Porque el talento se desarrolla. La personalidad competitiva muchas veces no. Y esa personalidad es precisamente una de las características que históricamente han triunfado en el Real Madrid. Ahora bien, cuando hablamos de un posible encaje dentro del conjunto blanco, es necesario analizar qué podría aportar exactamente. Porque el Madrid ya dispone de muchísimo talento ofensivo. No estamos hablando de un equipo necesitado de calidad en ataque. Estamos hablando de una plantilla repleta de estrellas. Por eso la pregunta correcta no es si Diomande tiene talento suficiente. La pregunta correcta es qué añadiría al equipo que actualmente no existe. Y aquí es donde encuentro varios argumentos interesantes. El primero tiene que ver con la verticalidad. Aunque el Madrid dispone de jugadores extraordinarios, no todos atacan los espacios de la misma manera. Diomande posee una agresividad constante cuando detecta metros libres por delante. Le gusta correr. Le gusta desafiar defensores. Le gusta acelerar las jugadas. Y esa característica podría resultar especialmente útil en determinados contextos competitivos. El segundo aspecto es la imprevisibilidad. Muchos defensas saben perfectamente que intentará hacer un extremo convencional. Con Diomande ocurre algo diferente. Tiene recursos variados. Puede cambiar de dirección. Puede atacar por dentro. Puede buscar línea de fondo. Puede finalizar desde media distancia. Y eso genera incertidumbre permanente. Cuando un defensor duda durante medio segundo, el atacante ya tiene ventaja. Y Diomande explota muy bien ese tipo de situaciones. Además, existe otro factor que me parece especialmente importante. La edad. Porque cuando el Real Madrid realiza determinadas inversiones, no piensa únicamente en el presente. Piensa en 5 años. Piensa en 10 años. Piensa en construir ciclos ganadores. Y en ese sentido,
Diomande encaja perfectamente dentro de la filosofía que tantas veces ha utilizado Florentino Pérez. Captar talento antes de que alcance su valor máximo. Anticiparse al mercado. Invertir antes de que toda Europa compita por el mismo jugador. Y sinceramente, si realiza una gran Copa del Mundo, la competencia será feroz. Liverpool. Bayern. Paris Saint-Germain. Manchester United. Todos esos gigantes podrían entrar en escena con mucha más fuerza. Y entonces la situación cambiaría radicalmente. Ahora quiero entrar en una cuestión que seguramente muchos madridistas se están preguntando. ¿Quién perdería espacio si Diomande llegara al Real Madrid? Y aquí mi respuesta es bastante clara. Los dos nombres que inmediatamente aparecen son Brahim Díaz y Rodrigo Goes. No porque sean malos jugadores. Todo lo contrario. Porque hablamos de dos futbolistas de enorme calidad. Pero el fútbol de élite es extremadamente competitivo. Y cuando llega un talento joven con capacidad para convertirse en estrella mundial, inevitablemente alguien ve reducidos sus minutos. En el caso de Brahim, creo que sería el principal afectado. Me gusta mucho Brahim. Siempre lo he defendido. Siempre he valorado su profesionalidad. Siempre he admirado su capacidad para responder cuando el equipo le necesita. Pero también creo que existe una diferencia importante respecto al potencial de crecimiento. Brahim es una realidad consolidada. Diomande podría convertirse en algo mucho mayor. Y los grandes clubes suelen tomar decisiones pensando en el techo de sus futbolistas. Por eso veo bastante complicado que ambos compartan el mismo espacio competitivo durante mucho tiempo. Y sobre Rodrigo, la situación merece un análisis mucho más profundo. Porque aquí ya estamos hablando de un futbolista con peso específico dentro del proyecto. De un jugador que ha marcado goles decisivos. De un jugador acostumbrado a escenarios de máxima exigencia. De un futbolista que ya ha demostrado muchas cosas con esta camiseta. Pero también es cierto que su futuro lleva tiempo generando preguntas. Y precisamente ahí aparece una oportunidad para Diomande. Porque si el Madrid detecta dudas sobre la continuidad de Rodrigo a medio plazo, incorporar a un extremo joven, explosivo y con enorme margen de crecimiento podría convertirse en una operación muy inteligente. Y os voy a ser completamente sincero. Yo seguiría muy de cerca este mundial. Muchísimo más de lo que muchos imaginan. Porque tengo la sensación de que estamos ante uno de esos jugadores que pueden cambiar su dimensión mediática en apenas unas semanas. Y cuando eso sucede, normalmente ya es demasiado tarde para actuar con tranquilidad. Por eso quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que el Real Madrid debería intentar adelantarse al resto de Europa? ¿Pensáis que Yan Diomande tiene nivel para convertirse en jugador del conjunto blanco? ¿O preferís que el club centre sus esfuerzos en otros objetivos? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque este tema promete muchísimo debate entre madridistas. Y si os está gustando el análisis, dejad vuestro like, suscribíos al Madridista y activad las notificaciones porque todavía queda mucho por analizar sobre un futbolista que podría convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial. Cuando hablamos de jóvenes talentos, muchas veces caemos en la tentación de mirar únicamente las estadísticas. Los goles. Las asistencias. Los minutos disputados. Los premios individuales. Todo eso es importante. Pero hay algo que para mí resulta todavía más revelador. La capacidad de un jugador para adaptarse a escenarios cada vez más exigentes. Y precisamente por eso considero que esta Copa del Mundo representa una prueba extraordinaria para Yan Diomande. Porque ya no estamos hablando únicamente de competir cada fin de semana en la Bundesliga. Estamos hablando de enfrentarse a las mejores selecciones del planeta. A los mejores defensores. A los contextos de máxima presión. A partidos donde millones de personas observan cada movimiento. Y sinceramente, tengo muchísima curiosidad por ver cómo responde. Porque cuando observo su evolución reciente, veo a un futbolista que parece sentirse cómodo cuanto más grande es el escenario. No le pesa la responsabilidad. No parece intimidarse. No transmite inseguridad. Y eso es algo que siempre me llama la atención. Porque muchos jugadores poseen talento. Pero muy pocos poseen la personalidad necesaria para convivir con las expectativas. Y si algún día quieres triunfar en el Real Madrid, esa fortaleza mental es prácticamente obligatoria. Por eso veo tan interesante lo que puede ocurrir durante este Mundial. No porque una competición determine toda una carrera. Eso sería injusto. Sino porque puede ofrecer señales muy valiosas sobre su capacidad para competir bajo presión. Y si responde bien, estoy convencido de que muchos clubes acelerarán sus movimientos. Ahora bien, dejando a un lado el Mundial, quiero profundizar en algo que considero fundamental. ¿Cómo encajaría realmente Diomande dentro de una plantilla repleta de estrellas?
Porque una cosa es admirar a un jugador. Otra muy distinta es encontrarle un espacio lógico dentro de un proyecto tan ambicioso como el del Real Madrid. Y aquí es donde mi opinión se vuelve especialmente interesante. Porque yo no ficharía a Diomande para convertirlo inmediatamente en titular indiscutible. No cometería ese error. Lo ficharía pensando en lo que puede ser dentro de 2 o 3 temporadas. Porque cuando observo su perfil, veo a un futbolista con herramientas para convertirse en uno de los extremos más completos del fútbol europeo. Pero todavía necesita desarrollo. Todavía necesita experiencia. Todavía necesita acumular partidos de máxima exigencia. Y eso es completamente normal para alguien de su edad. Lo importante es que los fundamentos están ahí. La materia prima existe. Y es extraordinaria. Además, hay algo que me gusta especialmente. No depende de una única característica. Muchos jóvenes basan todo su juego en la velocidad. Cuando esa velocidad desaparece o disminuye, su rendimiento cae. Con Diomande veo algo diferente. ¿Tiene velocidad? Sí. Pero también tiene técnica. Tiene lectura del juego. Tiene capacidad asociativa. Tiene recursos para interpretar distintas situaciones. Y eso amplía enormemente sus posibilidades de éxito. Porque los grandes futbolistas evolucionan. Se adaptan. Aprenden nuevas formas de influir en los partidos. Y creo que Diomande posee condiciones para hacerlo. Ahora bien, quiero volver a un asunto que seguramente preocupa a muchos madridistas. Rodrigo Goes. Porque cuanto más analizo esta situación, más evidente me parece que el brasileño sería el jugador que más sentiría la llegada de un futbolista como Diomande. Y quiero dejar algo muy claro. Me encanta Rodrigo. Creo que durante años ha sido infravalorado por una parte importante del entorno futbolístico. Ha marcado goles decisivos. Ha aparecido en noches históricas. Ha demostrado compromiso. Ha aceptado distintos roles dentro del equipo. Y ha contribuido enormemente a los éxitos recientes del club. Pero también creo que existe una realidad que no podemos ignorar. Su posición ideal sigue siendo motivo de debate. A veces juega por la derecha. A veces por la izquierda. A veces más cerca del área. A veces más retrasado. Y esa falta de definición ha generado preguntas constantes sobre cuál debe ser exactamente su papel dentro del proyecto. Por eso la aparición de un extremo tan prometedor como Diomande inevitablemente genera comparaciones. Porque el marfileño sí parece un jugador diseñado específicamente para ocupar una banda. Y eso tiene valor. Muchísimo valor. Especialmente cuando hablamos de planificación a largo plazo. Además, existe un aspecto económico que tampoco podemos ignorar. El mercado actual castiga la indecisión. Cuando un club identifica un talento diferencial, suele actuar rápido. Porque cada temporada de crecimiento aumenta el precio. Cada torneo exitoso incrementa la competencia. Cada actuación destacada multiplica el interés. Y precisamente por eso insisto tanto en el Mundial. Porque podría convertirse en el evento que cambie completamente la dimensión financiera de esta operación. Imaginemos por un momento que Diomande realiza un gran torneo. Imaginemos que marca varios goles. Imaginemos que se convierte en una de las revelaciones del campeonato. ¿Qué ocurrirá? Muy sencillo. Los gigantes europeos intensificarán su interés. Los representantes pedirán mejores condiciones. Los clubes vendedores elevarán sus exigencias. Y lo que hoy parece caro podría parecer incluso barato dentro de unos meses. Por eso entiendo perfectamente a quienes creen que Florentino Pérez debería adelantarse. Porque esta es precisamente la clase de movimientos que históricamente han dado grandes resultados al Real Madrid. Captar talento antes de la explosión definitiva. Actuar antes que el resto. Identificar futuros líderes antes de que todo el mundo los descubra. Y sinceramente, veo muchas similitudes con otros casos que terminaron siendo éxitos extraordinarios. No estoy diciendo que Diomande vaya a convertirse automáticamente en una superestrella mundial. Eso nadie puede garantizarlo. Pero sí creo que reúne suficientes señales positivas como para justificar una apuesta seria. Y si me preguntáis directamente qué haría yo, mi respuesta es clara. Lo seguiría durante toda la Copa del Mundo. Analizaría cada partido. Observaría cómo responde ante defensores de élite. Estudiaría su comportamiento en momentos de dificultad. Y si las sensaciones confirman lo que hemos visto durante la temporada, intentaría cerrar la operación antes de que el mercado se vuelva completamente loco. Porque tengo la sensación de que estamos ante un jugador que todavía no ha mostrado todo su potencial. Y cuando eso ocurre, los clubes que reaccionan primero suelen obtener la recompensa. Ahora quiero escuchar vuestra opinión.
¿Creéis que Yan Diomande puede convertirse en una futura estrella del Real Madrid? ¿Pensáis que el Mundial puede disparar definitivamente su valor de mercado? ¿Le veis con nivel para competir por minutos junto a Vinicius, Mbappé, Endrick y el resto de estrellas del equipo? Dejad vuestra respuesta en los comentarios porque este es uno de esos debates que pueden resultar muy interesantes dentro de unos años. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribíos al Madridista y activad las notificaciones para seguir toda la actualidad del conjunto blanco. Y ahora haced clic en la noticia que aparece en vuestra pantalla porque allí os espera otra información que está dando muchísimo que hablar entre los madridistas. ¡Hala Madrid y nada más!